Era una escena que rompió el silencio del reluciente vestíbulo de un rascacielos en Santa Fe. Un grupo de oficinistas adinerados riéndose cruelmente mientras se burlaban del conserje, cuyos ojos cansados observaban silenciosamente los pisos pulidos. Se mofaban de su ropa gastada, su sonrisa vacilante y el humilde carrito que empujaba tras él. Las risas resonaron, pasando como un viento frío, dejando un vacío inmóvil que se extendía mucho más allá de las paredes de mármol. No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés barriendo un pasillo, revisando cámaras o cerrando el edificio por la noche. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy te conmoverá hasta el alma. En el corazón de Santa Fe, donde las torres de cristal se alzan como oraciones de acero hacia la prosperidad, Enrique Martínez se había vuelto invisible. A los 63 años, sus manos curtidas guardaban la memoria de 4 décadas, limpiando los mismos pisos de mármol, puliendo los mismos accesorios de latón y presenciando el mismo desfile de trajes sastre y tacones de diseñador pasar junto a él como si fuera parte de la arquitectura misma. Su uniforme, azul marino y planchado con precisión militar a pesar de su antigüedad, le colgaba holgado en su figura menguante, un testimonio del hombre que aún creía en la dignidad, incluso cuando el mundo había olvidado su nombre. La Torre Calderón, un monumento de 40 pisos al dinero nuevo y la arrogancia vieja, vibraba con la electricidad de millones cambiando de manos diariamente. Negocios bursátiles por valor de más que los ingresos de toda la vida de Enrique se negociaban en elevadores entre pisos. Las transacciones de criptomonedas fluían por teléfonos celulares como ríos digitales de oro, mientras que el sueldo semanal de Enrique apenas cubría su modesta renta en doctores. Había observado fortunas crecer y caer desde detrás de su carrito de limpieza, visto a millonarios de criptomonedas celebrar un día y llorar al siguiente, observado cómo las inversiones inmobiliarias convertían a hombres en dioses por la mañana y en mendigos al anochecer. Sin embargo, a través de todo, Enrique permanecía, constante, silencioso, presente. Su rutina comenzaba a las 5:30 cada mañana, cuando el metro lo llevaba desde su pequeño departamento, pasando por los barrios donde dormía gente como él, enfermeras terminando turnos nocturnos, guardias de seguridad regresando a casa, trabajadores de mantenimiento, comenzando su danza invisible por las venas de la ciudad. A las 6:15, Enrique abría las pesadas puertas de cristal de la Torre Calderón, respirando el aroma de limpiador de mármol y posibilidades. El vestíbulo se extendía ante él como una catedral del capitalismo, su techo elevado pintado con murales que representaban el sueño mexicano en pan de oro y ambición. Leonardo Calderón III era dueño del edificio, aunque lo visitaba irregularmente, prefiriendo dirigir su imperio inmobiliario multimillonario desde su oficina del penthouse o su hacienda en Polanco. Cuando aparecía, arrastrando el aroma de colonia, cara y prepotencia, su presencia cambiaba la atmósfera del edificio como una piedra arrojada al agua quieta. Los empleados enderezaban la espalda, las conversaciones se reducían a susurros respetuosos y Enrique se volvía aún más invisible, y tal cosa era posible. La riqueza de Leonardo provenía de generaciones de inversiones astutas en propiedades de la Ciudad de México, un portafolio que ahora incluía aventuras de criptomonedas y activos offshore por valor de cientos de millones de pesos. Para él, Enrique era simplemente parte de los costos operacionales del edificio, como la electricidad o la calefacción, necesario pero insignificante. La mañana que cambió todo había comenzado como incontables otras. Enrique llegó para encontrar el vestíbulo ya vibrando con tensión. Miriam Calderón, la hija de 38 años de Leonardo y heredera reluctante de su imperio, estaba cerca del mostrador de recepción, sus tacones de diseñador marcando un ritmo ansioso en el piso pulido. Manejaba un fondo de cobertura en el centro, su propia fortuna construida a través de riesgos calculados en la bolsa y tecnologías emergentes como inversiones blockchain. Sin embargo, a pesar de su independencia financiera valuada en varios millones en activos y valores, permanecía atrapada en la órbita de las expectativas de su padre, buscando para siempre una aprobación que nunca llegaba. El jarrón de la dinastía Qing, le estaba diciendo al administrador del edificio,
su voz tensa por la preocupación. Ha estado en nuestra familia por generaciones. Papá se pondrá furioso si le ha pasado algo. El jarrón en cuestión se encontraba en un lugar de honor en la galería privada del edificio, un testimonio del gusto de la familia Calderón por adquirir cosas hermosas. Su valor excedía el salario anual de Enrique por 20 veces, un recordatorio del vasto abismo entre sus mundos. Enrique había notado el jarrón cada mañana durante años mientras limpiaba la galería. A veces se detenía, trapo en mano, y estudiaba sus delicados patrones azules que representaban paisajes chinos antiguos. Había algo pacífico en esas montañas y ríos pintados, una serenidad que contrastaba marcadamente con los ángulos duros de la riqueza moderna que lo rodeaba. Siempre había sido cuidadoso a su alrededor, entendiendo que su toque descuidado podría destruir algo irreemplazable. Sin embargo, esa mañana, mientras se acercaba con su reverencia usual, su corazón se detuvo. El jarrón yacía en pedazos sobre su pedestal, fragmentos de porcelana esparcidos como promesas rotas por toda la superficie de caoba. El delicado cuello se había quebrado limpiamente, mientras que grietas de telaraña se extendían por el cuerpo como lágrimas congeladas en cerámica. Las manos de Enrique temblaron mientras dejaba sus materiales de limpieza, su mente repasando la noche anterior. Había dejado todo perfecto, como siempre. La galería había estado pristina, el jarrón intacto y hermoso bajo la luz ámbar de las lámparas de seguridad. En minutos, la galería se llenó de voces. El administrador del edificio llegó primero, seguido por Miriam, luego varios trabajadores de oficina atraídos por la conmoción. Sus ojos barrieron la escena y se posaron en Enrique con la inevitabilidad de la gravedad. Él se quedó ahí, inmóvil como piedra, su rostro curtido reflejando décadas de aceptar culpas que no le correspondía cargar. Los susurros comenzaron inmediatamente, especulaciones sobre su descuido, su edad, sus habilidades en declive. Alguien mencionó que había estado trabajando demasiadas horas últimamente, que quizás era hora de que se jubilara. «No lo toqué», dijo Enrique suavemente, su voz cargando el peso de la verdad absoluta. «Estaba perfecto cuando me fui anoche». Pero sus palabras cayeron en el espacio de mármol como guijarros en un océano, sin crear ondas, sin cambiar nada. La narrativa ya había sido escrita en sus mentes. El viejo conserje, cansado y torpe, finalmente había cometido el error que todos habían estado esperando. Leonardo Calderón llegó dentro de una hora, su presencia llenando la galería como nubes de tormenta. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su traje valía más que los carros de la mayoría de las personas, su reloj una obra maestra suiza que costaba más que el ingreso anual de Enrique. A los 65 años, Leonardo se movía con la confianza de un hombre cuyo portafolio de inversiones había sobrevivido cada crisis del mercado desde los 80, cuyas propiedades inmobiliarias se extendían desde la Ciudad de México hasta Cancún, cuyas aventuras de criptomonedas habían multiplicado su riqueza exponencialmente durante la fiebre del oro digital. Examinó el jarrón roto con el cálculo frío de un hombre acostumbrado a cuantificar pérdidas en pesos y centavos. 40 años, dijo Leonardo, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Este jarrón sobrevivió 40 años en este edificio, a través de renovaciones y reubicaciones, y ahora volvió sus ojos azul glaciar hacia Enrique. «¿Cuánto tiempo ha trabajado aquí, Martínez?» 38 años, señor», respondió Enrique, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Había visto a este hombre heredar la fortuna de su padre. Había limpiado estos pisos cuando Leonardo era un joven ejecutivo aprendiendo el negocio familiar. Había estado presente, pero invisible a través de cada triunfo y revés del imperio Calderón. 38 años, repitió Leonardo saboreando la ironía, y en todo ese tiempo nunca había pasado algo así. Extraña coincidencia, ¿no le parece? La acusación colgó en el aire como humo, envenenando el espacio entre ellos. Enrique sintió el peso familiar de ser juzgado no por su carácter o sus décadas de servicio fiel, sino por su posición, el chivo expiatorio conveniente, el empleado prescindible. La humillación que siguió fue rápida y brutal. Leonardo anunció la suspensión de Enrique frente a la multitud reunida, sus palabras resonando en las paredes de mármol como una ejecución pública.
No podemos tolerar descuidos con reliquias familiares irreemplazables, declaró, mientras los teléfonos discretamente capturaban el momento, mientras los trabajadores de oficina intercambiaban miradas que mezclaban lástima con autopreservación. Pendiente de una investigación completa, el señor Martínez queda suspendido sin goce de sueldo. Enrique se quedó ahí, absorbiendo cada palabra como golpes físicos. A su alrededor, los habitantes élite del edificio susurraban sus teorías, que la edad lo había alcanzado, que sus manos firmes finalmente habían fallado, que quizás todos habían sido demasiado generosos al pasar por alto sus limitaciones. Algunos mostraron falsa compasión, otros apenas ocultaron el alivio de que no fueran ellos enfrentando la ira de Leonardo. Pero ninguno hizo las preguntas que importaban. ¿Quién más tenía acceso a la galería? ¿Qué mostraban las cámaras de seguridad? ¿Por qué un hombre que había pasado 4 décadas protegiendo cosas hermosas destruiría una de repente? Mientras la seguridad lo escoltaba afuera, Enrique aferró su gastado llavero de piel, el símbolo tangible de la confianza que había ganado y perdido en una sola mañana. Las llaves se sentían más pesadas de lo usual, cada una un recuerdo de puertas cerradas que ya no podía abrir, de responsabilidades que ya no cumpliría. El latón estaba viejo por años de uso, el cuero suave del aceite de sus palmas. Entre ellas había una llave que la mayoría había olvidado que existía, acceso al cuarto de almacenamiento más viejo del edificio, donde el equipo de seguridad obsoleto acumulaba polvo y recuerdos. El viaje en metro de regreso a Doctores pasó en una borrosidad de oscuridad subterránea y luz fluorescente. Enrique se sentó entre los pasajeros matutinos, nanas dirigiéndose a departamentos de Polanco, trabajadores de construcción rumbo a obras, guardias de seguridad comenzando sus turnos. Esta era su gente, el ejército invisible que mantenía la ciudad funcionando mientras otros dormían. Sin embargo, incluso entre ellos, se sentía aislado por su vergüenza, marcado por los eventos de la mañana como una letra escarlata cosida en su uniforme. Su departamento en Doctores era pequeño pero limpio, un estudio que reflejaba sus necesidades modestas y el mantenimiento cuidadoso de lo poco que poseía. Las paredes contenían fotografías de una vida vivida silenciosamente, su difunta esposa María, su hija Rosa que vivía en Guadalajara con su propia familia, nietos que veía 2 veces al año en Navidad y cumpleaños. La máquina de coser de María aún estaba junto a la ventana, aunque había fallecido hacía 3 años por complicaciones de diabetes que no pudieron permitirse tratar adecuadamente a pesar de su seguro médico. A veces Enrique se sentaba ahí en la noche, recordando las advertencias gentiles de ella sobre la gente rica para la que trabajaba. «Nunca te verán como humano», había dicho en su español acentuado, sus dedos trabajando hilo a través de tela con la misma precisión que Enrique usaba en superficies de mármol. Para ellos, somos muebles, útiles cuando funcionamos, desechables cuando no. Sus palabras resonaron ahora con precisión profética, una sabiduría nacida de sus propios años, limpiando casas para familias de Polanco que sabían su nombre, pero nunca preguntaban sobre sus sueños. Durante 3 días, Enrique permaneció en su departamento, luchando con emociones que amenazaban abrumar su compostura, cuidadosamente mantenida. El orgullo luchó contra la practicidad. Debería pelear la acusación o aceptar la derrota con gracia. La ira batalló con el perdón. Esta gente nunca le había mostrado respeto. ¿Por qué debería protegerlos ahora? Sin embargo, debajo de todo, una verdad diferente susurró en su mente. Conocía ese edificio mejor que nadie. Entendía sus ritmos y secretos, sus rincones ocultos y espacios olvidados. Y en algún lugar de ese conocimiento yacía la clave de su reivindicación. El cuarto de almacenamiento más viejo del edificio ocupaba un rincón olvidado del sótano, escondido detrás de los sistemas mecánicos que mantenían las 40 plantas de la torre funcionando con vida. Enrique lo había descubierto durante su primer año de empleo, cuando la curiosidad lo había llevado a través de puertas marcadas con advertencias sobre personal autorizado únicamente. El cuarto contenía décadas de equipo obsoleto, monitores de televisión viejos, sistemas de seguridad abandonados, archiveros llenos de registros de mantenimiento que nadie se había molestado en digitalizar o destruir. Entre esta arqueología tecnológica, Enrique había encontrado una vez algo interesante,
un sistema de cámaras de seguridad antiguo que precedía la red digital actual del edificio. Las cámaras mismas habían sido removidas durante una renovación hacía 15 años, pero el equipo de grabación permanecía, sus cintas magnéticas aún girando silenciosamente en ritmo metálico. La mayoría había olvidado que existía, asumiendo que las cámaras IP modernas habían reemplazado completamente el sistema viejo. Pero Enrique recordaba, porque Enrique recordaba todo. La llave giró suavemente a pesar de años de desuso, el pestillo haciendo clic al abrirse con precisión mecánica. Adentro, motas de polvo danzaron en la luz débil de una sola bombilla, y el aire olía a electrónicos viejos y tiempo olvidado. El sistema de grabación zumbó suavemente en su rincón, indicadores LED parpadeando verde, para mostrar que aún recibía señales de cámaras que todos pensaban estaban desconectadas. Las manos de Enrique temblaron mientras rebobinó las cintas a la noche antes de que el jarrón se rompiera, sus dedos trabajando controles que se sentían familiares a pesar de los años. La filmación era granulosa y gris, capturada por una sola cámara que cubría parte de la galería a través de la ventana de un corredor de mantenimiento. Por horas, Enrique no vio nada más interesante que el juego de sombras y iluminación de seguridad por los pisos de mármol. Pero entonces, a las 11:47 p.m., una figura apareció en el encuadre. La imagen era borrosa, distorsionada por las limitaciones de la cámara vieja y la iluminación del corredor, pero la persona se movía con propósito hacia la galería. La respiración de Enrique se cortó mientras vio a la figura desaparecer de vista, luego regresar 20 minutos después, caminando más rápido ahora, hombros encorvados con urgencia. La marca de tiempo mostraba que esto había pasado 4 horas después de que terminó el turno de Enrique, durante un periodo cuando el edificio debería haber estado vacío, excepto por seguridad nocturna. Alguien con acceso, alguien con llaves o códigos, había entrado a la galería en la madrugada e hizo algo que resultó en la destrucción del jarrón la mañana siguiente. Enrique rebobinó y vio de nuevo, entrecerrando los ojos en la pantalla, tratando de discernir cualquier detalle identificable. La figura usaba ropa oscura y se movía cuidadosamente, pero había algo familiar sobre la caminata, la postura, la forma en que se llevaban. Mientras se sentó en ese cuarto polvoriento, rodeado por los fantasmas de tecnología obsoleta, Enrique sintió el primer despertar de algo que no había experimentado en décadas: esperanza. No la esperanza desesperada de un hombre condenado, sino la confianza silenciosa de alguien que sabía la verdad y podía probarla. El cartucho de cinta era lo suficientemente pequeño para caber en el bolsillo de su chamarra, pero su contenido era lo suficientemente poderoso para destrozar las suposiciones que lo habían marcado como un viejo tonto descuidado. Sin embargo, incluso con evidencia en sus manos, Enrique enfrentó un dilema que iba más profundo que la simple reivindicación. La existencia del sistema de seguridad sorprendería a muchas personas en la Torre Calderón, incluyendo aquellas que podrían preferir que ciertas actividades permanecieran sin grabar. Usar esta filmación significaba revelar una capacidad de vigilancia que otros habían olvidado o elegido ignorar. Más importante, significaba salir de su invisibilidad cómoda y forzar a la gente a verlo, no como muebles o fondo, sino como un ser humano con inteligencia, dignidad y el poder de cambiar su narrativa cuidadosamente construida. El edificio continuó su ritmo diario sin él, aunque señales sutiles de su ausencia comenzaron a aparecer como grietas en una fachada bien mantenida. Los pasamanos de latón perdieron su brillo de espejo, huellas digitales se acumularon en superficies de cristal que siempre habían estado impecables, y los pisos de mármol desarrollaron una opacidad que hablaba de limpieza apurada por trabajadores de reemplazo que carecían de las décadas de experiencia de Enrique. Leonardo Calderón notó estos cambios con la irritación de un hombre acostumbrado a la perfección, aunque nunca admitiría que la ausencia de un conserje podría afectar la presentación de su imperio. Preocupaciones más apremiantes ocuparon la atención de Leonardo mientras el otoño llegó temprano a la Ciudad de México, trayendo consigo tormentas financieras que amenazaron los cimientos de su riqueza cuidadosamente construida. Una serie de inversiones riesgosas en criptomonedas había fallado espectacularmente cuando el mercado colapsó,
borrando casi 40 millones de pesos en activos digitales de la noche a la mañana. Negocios inmobiliarios que habían parecido seguros comenzaron a fracasar mientras las tasas de interés subieron y los inversionistas se volvieron cautelosos. El portafolio bursátil, que formaba la columna vertebral de la fortuna de su familia, comenzó a sangrar valor mientras las empresas tecnológicas enfrentaron escrutinio regulatorio e incertidumbre económica. Para un hombre cuya identidad era inseparable de su patrimonio neto, estas pérdidas cortaron más profundo que meros números en estados financieros. Leonardo se encontró trabajando jornadas de 18 horas, tratando desesperadamente de apuntalar su pirámide de inversión que se desmoronaba. Movió millones entre cuentas como un apostador desesperado, vendiendo propiedades con pérdidas para cubrir llamadas de margen, pidiendo prestado contra activos que estaban declinando en valor incluso mientras los comprometía como garantía. Los medios financieros comenzaron a susurrar sobre los problemas de la familia Calderón, sus artículos chismosos añadiendo humillación pública a la devastación privada. Miriam observó el declive de su padre con creciente preocupación y sentimientos complicados propios. Su fondo de cobertura también había sufrido en la caída del mercado, aunque su estrategia de inversión más conservadora la había protegido de las peores pérdidas. Poseía suficiente capital líquido para potencialmente ayudar a su padre, pero su relación había estado tensa durante años por su actitud desdeñosa hacia su acumen de negocios y su inhabilidad para verla como algo más que una eventual heredera de su legado. El incidente del jarrón roto solo había ampliado el abismo entre ellos, ya que ella cuestionó privadamente su trato duro hacia Enrique mientras apoyó públicamente su decisión para mantener el honor familiar. La investigación sobre la destrucción del jarrón se había estancado casi inmediatamente. Las filmaciones de seguridad de las cámaras modernas no mostraron nada inusual, ya que la galería yacía en un punto ciego entre áreas de cobertura, un detalle arquitectónico que Leonardo ahora maldecía como recorte de costos miope. Las entrevistas con seguridad nocturna no dieron información útil, y los registros de acceso electrónico del edificio mostraron solo personal autorizado usando sus tarjetas durante horas normales. Sin evidencia de irrupción externa o sabotaje interno obvio, el caso parecía probar la culpabilidad de Enrique por eliminación. Él era la persona más reciente conocida por haber estado cerca del jarrón, y los accidentes pasan cuando la gente envejece más allá de sus capacidades. Sin embargo, algo molestó la mente de Miriam mientras pasaron las semanas sin resolución. Había heredado la inteligencia aguda de su padre y el entendimiento intuitivo de la naturaleza humana de su abuela, y ambos le dijeron que la historia oficial se sentía incompleta. Enrique Martínez había trabajado en su edificio desde que ella era niña. Había estado presente, pero invisible, a través de toda su vida. Lo recordaba de sus visitas adolescentes a la oficina de su padre, siempre cortés, siempre cuidadoso, siempre tratando los tesoros del edificio con reverencia en lugar de familiaridad casual. ¿Un hombre así de repente se volvería torpe después de 38 años de servicio impecable? La respuesta llegó en una tarde gris de octubre, cuando Miriam se encontró sola en la galería, estudiando papeles de seguro relacionados con el jarrón roto. Mientras se paró donde la pieza había sido exhibida por décadas, trató de imaginar el accidente que supuestamente la había destruido. Enrique habría estado limpiando esta área al amanecer, la luz de la mañana entrando por las ventanas, su rutina usual guiándolo a través de tareas familiares, pero la posición del jarrón en su pedestal era incómoda para limpiar. Metido hacia atrás lo suficiente que alcanzarlo requeriría esfuerzo deliberado en lugar de contacto accidental. Más desconcertante era el patrón de daño que recordaba de esa terrible mañana. El jarrón se había roto limpiamente en algunos lugares, como si fuera golpeado con precisión, mientras otras áreas mostraron el daño disperso del impacto con el pedestal. Se veía menos como el resultado de un accidente de limpieza y más como vandalismo intentando aparecer accidental. Alguien con conocimiento del valor y significancia del jarrón había querido que fuera destruido mientras mantenía negación plausible sobre la destrucción. Estos pensamientos ocuparon su mente mientras caminó por los corredores del edificio, viendo personal de limpieza que se movía con eficiencia consciente en lugar de la gracia inconsciente de Enrique.
Los conserjes de reemplazo eran competentes pero sin distinción, careciendo de la memoria institucional que Enrique había encarnado. Sabían cómo limpiar, pero no conocían la personalidad del edificio, qué botones de elevador se atoraban, qué ventanas goteaban durante lluvias fuertes, qué inquilinos preferían sus oficinas impecables versus aquellos que apenas toleraban la limpieza. El edificio funcionaba, pero ya no vibraba con la perfección silenciosa que la presencia de Enrique había proporcionado. Esa noche, mientras Miriam se sentó en su departamento de la Roma Norte revisando reportes financieros, un visitante inesperado interrumpió su soledad. El portero anunció a Enrique Martínez, y su corazón se aceleró con sorpresa y curiosidad. No había hablado con él desde la mañana de su despido, solo lo había vislumbrado ocasionalmente a través de los años cuando trabajaba silenciosamente en el fondo del mundo de su padre. Ahora se paró en su espacio de granito y acero, humilde y digno, a pesar del abrigo gastado que hablaba de dificultad financiera desde perder su trabajo. «Señorita Calderón», dijo, su voz cargando el respeto formal de 4 décadas sirviendo a su familia. «Me disculpo por molestar su noche, pero tengo algo que necesita ver». De su bolsillo de la chamarra sacó un pequeño cartucho de cinta, su superficie de metal empañada por la edad, pero su contenido potencialmente explosivo. Hay cosas sobre su edificio que su padre ha olvidado, medidas de seguridad que aún observan cuando él cree que nadie está mirando. Mientras Miriam escuchó la explicación silenciosa de Enrique sobre el sistema de cámaras olvidado y lo que había grabado, sintió que la tierra se movía bajo sus suposiciones sobre culpabilidad e inocencia, sobre la confiabilidad de historias oficiales y la sabiduría invisible de gente pasada por alto. La cinta que ofrecía representaba más que evidencia de su inocencia, era prueba de que el imperio de su padre descansaba sobre cimientos que ya no entendía completamente, mantenidos por gente que se había enseñado a no ver. El equipo de reproducción requirió una visita a una tienda de electrónicos que se especializaba en formatos obsoletos, pero eventualmente Miriam vio filmación granulosa que cambió todo. La figura moviéndose por los corredores de la galería era borrosa pero familiar, y cuando mejoró la imagen usando técnicas digitales modernas, su estómago se desplomó con reconocimiento. La persona que había destruido el jarrón y permitido que Enrique cargara con la culpa era alguien en quien confiaba, alguien con todo por ganar de la desgracia del viejo conserje y todo por perder de su presencia continua en su mundo. La verdad era más amarga de lo que había imaginado, y echó sombras sobre relaciones que había considerado inquebrantables. Sin embargo, mientras se sentó en su departamento esa noche, revisando la evidencia que reivindicaría a Enrique y expondría al verdadero culpable, Miriam sintió algo que no había experimentado en años, la certeza moral clara que viene de elegir justicia sobre conveniencia, verdad sobre mentiras cómodas. Su padre podría estar enfrentando ruina financiera, pero ella aún podía salvar su honor, corrigiendo un terrible agravio cometido en su nombre. La confrontación llegó 3 días después, en la oficina de Leonardo, el enfrentamiento que Miriam había estado temiendo y esperando desde descubrir la verdad sobre el jarrón. Su padre se sentó detrás de su escritorio de caoba como un rey, en un trono que se desmoronaba, reportes financieros esparcidos a su alrededor como planes de batalla para una guerra que estaba perdiendo. La luz matutina entrando por las ventanas parecía más dura de lo usual, iluminando las líneas de estrés que los meses recientes habían tallado en su rostro. A los 65 años, Leonardo Calderón se veía mayor de sus años, desgastado por el peso de proteger un imperio que parecía determinado a colapsar a pesar de sus mejores esfuerzos. «Necesito mostrarle algo sobre el jarrón», dijo Miriam sin preámbulo, conectando su laptop a la pantalla grande montada en la pared de la oficina. La familiar galería apareció en el monitor, capturada por un sistema de cámaras que su padre había olvidado que existía. Mientras la marca de tiempo avanzó a las 11:47 p.m., en esa noche fatídica, una figura emergió de las sombras con movimiento decidido. Leonardo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos en la imagen granulosa. ¿De dónde salió esta filmación? Nuestro sistema de seguridad no cubre este ángulo. Su voz cargó la atención aguda de un empresario que había construido su fortuna, notando detalles que otros perdían, entendiendo sistemas y sus vulnerabilidades. Pero también había cautela ahí,
La precaución de un hombre que había aprendido que los secretos podían emerger de rincones olvidados para destruir realidades cuidadosamente construidas. Enrique Martínez lo encontró, explicó Miriam, su voz firme, a pesar de la significancia de lo que estaba revelando. Hay un sistema de grabación viejo en el sótano que nadie recordó desconectar. Ha estado funcionando por 15 años, observando partes del edificio a través de cámaras que todos pensaron fueron removidas. Pausó el video mientras la figura alcanzó la galería, su cara aún oscurecida, pero su postura reconocible para cualquiera que los conociera bien. «Eso es imposible», dijo Leonardo, pero su tono sugirió que estaba comenzando a entender que cosas imposibles habían estado pasando en su edificio sin su conocimiento. Martínez es solo un conserje. ¿Cómo sabría sobre equipo de seguridad viejo? La pregunta reveló la amplitud de su ceguera. ¿Cómo podría alguien que nunca había visto verdaderamente poseer conocimiento que escapaba a su atención? ¿Cómo podría el hombre invisible entender su edificio mejor que él? «Ha trabajado aquí por 38 años», respondió Miriam silenciosamente. «Ha estado en cada cuarto, cada closet, cada rincón olvidado. Mientras nosotros manejábamos portafolios por valor de millones en criptomonedas e inversiones inmobiliarias, mientras rastreábamos cada peso y euro en nuestras cuentas, él estaba aprendiendo los secretos del edificio, no porque estuviera espiando, sino porque se preocupaba por este lugar de maneras que nunca nos molestamos en notar». El video continuó, mostrando los movimientos de la figura por la galería. El procesamiento digital mejorado había agudizado la imagen lo suficiente para revelar detalles identificativos: los zapatos italianos caros, la manera característica de caminar que hablaba de confianza y derecho, el reloj de diseñador que capturó la iluminación de seguridad mientras un brazo se extendió hacia el jarrón precioso. Cuando la figura se volteó ligeramente, su perfil se volvió inconfundible a pesar de la pobre calidad de imagen. La cara de Leonardo se puso cenicienta mientras llegó el reconocimiento. La persona destruyendo el jarrón, el individuo responsable de la desgracia y despido de Enrique, era alguien en quien confiaba absolutamente su asistente personal y asesor financiero, Tomás Restrepo. Un hombre que había manejado porciones del portafolio de inversión de Leonardo, que tenía acceso a códigos de seguridad del edificio, que conocía los tesoros de la familia y su significancia emocional. Más importante, Tomás era alguien que había estado silenciosamente malversando fondos de las cuentas de Leonardo por meses, desnatando transacciones de criptomonedas y redirigiendo pagos de dividendos a cuentas offshore escondidas. «Dios mío», susurró Leonardo, el entendimiento inundándolo como agua fría. Tomás había estado robándole sistemáticamente, usando su posición de confianza para gradualmente drenar activos, mientras cubría sus huellas a través de manipulaciones financieras complejas. El robo total excedió 2 millones de pesos, suficiente para comprar un retiro cómodo o escapar procesamiento huyendo a un país sin tratados de extradición. Pero los ojos agudos de Enrique y atención cuidadosa a los detalles del edificio posaron una amenaza a los planes de Tomás. El viejo conserje veía todo, recordaba a todos los que entraban y salían, notaba patrones que otros perdían. Al destruir el jarrón y culpar a Enrique por descuido, Tomás había logrado múltiples objetivos con precisión quirúrgica. Eliminó a un testigo potencial que podría recordar sus visitas inusuales fuera de horas a la oficina de Leonardo, donde Tomás había estado accediendo sistemas computacionales para cubrir su rastro digital. Creó una crisis que distraería a Leonardo del examen cuidadoso de sus cuentas, proporcionando cobertura para las fases finales de la malversación. Más crucialmente, removió a Enrique del edificio permanentemente, asegurando que la única persona que podría notar discrepancias entre el horario oficial de Tomás y su presencia real ya no estaría ahí para observar. La elegancia del esquema solo fue igualada por su crueldad. Tomás había calculado que el orgullo de Leonardo nunca le permitiría admitir error en humillar públicamente a Enrique, que la reputación de la familia Calderón tomaría precedencia sobre la justicia hacia un mero conserje. Había contado con su ceguera hacia la humanidad del agente de servicio, su suposición de que aquellos de clase social menor no poseían ni inteligencia ni integridad dignas de consideración. En este cálculo, Tomás había estado absolutamente correcto, hasta ahora.
Tenemos que encontrar a Martínez inmediatamente, dijo Leonardo, su voz ronca con entendimiento de la injusticia que había cometido. Tenemos que arreglar esto, pero incluso mientras hablaba, la magnitud de la corrección requerida se volvió abrumadora. ¿Cómo deshaces una humillación pública? ¿Cómo restauras dignidad que ha sido sistemáticamente destruida? ¿Cómo te disculpas con alguien a quien nunca te has molestado en ver verdaderamente? La búsqueda de Enrique Martínez resultó más difícil de lo que Leonardo había anticipado. La dirección en su archivo de empleo llevó a un edificio de departamentos en Doctores, donde un vecino mencionó que se había mudado hacía semanas, sin dejar información de reenvío. Su hija Rosa, contactada en Guadalajara, fue cortés pero protectora, explicando que su padre había sido profundamente herido por eventos recientes y estaba tomando tiempo para considerar su futuro. No confiaba en el interés repentino de Leonardo en hacer las paces, y su escepticismo estaba bien fundado dado el trato de la familia hacia su padre. Mientras tanto, Tomás Restrepo había desaparecido tan completamente como el dinero que había robado. Su departamento estaba vacío, sus cuentas bancarias cerradas, su auto de lujo encontrado abandonado en el AICM. La unidad de crímenes financieros del FBI comenzó a rastrear sus movimientos a través de transacciones de criptomonedas y registros bancarios offshore. Pero Tomás había planeado su escape cuidadosamente. Poseía suficientes fondos robados para permanecer oculto indefinidamente en países donde la riqueza e influencia de Leonardo no tenían peso. Por primera vez en su vida adulta, Leonardo enfrentó consecuencias que no podían resolverse a través de negociación o apalancamiento financiero. La verdad sobre el jarrón había emergido, pero trajo consigo un ajuste de cuentas que se extendía mucho más allá de una simple disculpa. Su imperio continuó desmoronándose mientras los investigadores congelaron activos conectados con la malversación de Tomás, mientras los clientes perdieron confianza en su habilidad de proteger sus inversiones, mientras miembros de familia cuestionaron su juicio y liderazgo. El jarrón roto se había vuelto un símbolo de qué tan rápido la confianza podía destrozarse y qué tan difícil era reparar una vez que los fragmentos estaban esparcidos. 3 semanas pasaron antes de que Miriam localizara a Enrique a través de trabajo detectivesco cuidadoso y amabilidad persistente. Lo encontró en una pequeña iglesia católica en Doctores, donde había estado siendo voluntario como trabajador de mantenimiento mientras se quedaba en un cuarto proporcionado por el sacerdote de la parroquia. La iglesia era modesta pero hermosa, sus vitrales echando luz coloreada por bancos gastados, donde familias de clase trabajadora se reunían para servicios conducidos en español. Aquí, entre gente que entendía el valor de la dignidad silenciosa y el trabajo honesto, Enrique había encontrado paz temporal. Padre Miguel, el sacerdote de la parroquia, habló de Enrique con afecto genuino mientras se sentaron en su pequeña oficina detrás del santuario. Apareció en nuestra puerta como respuesta a oraciones, explicó el sacerdote anciano en español acentuado. Nuestro custodio anterior había enfermado y no podíamos permitirnos contratar ayuda profesional. Enrique ofreció sus servicios a cambio de cuarto y comidas, pero nos ha dado mucho más de lo que podríamos proporcionar a cambio. La iglesia nunca se había visto más hermosa. De hecho, el santuario brillaba con cuidado que iba más allá de mera limpieza. Los accesorios de latón brillaron como oro, el altar de mármol reflejó luz como agua quieta, y cada superficie mostró la atención de alguien que entendía que el mantenimiento era una forma de adoración. Enrique había traído a este lugar humilde la misma reverencia que una vez había dado a la torre de Leonardo, pero aquí sus esfuerzos fueron notados y apreciados por gente que lo veía como esencial en lugar de invisible. Cuando Miriam finalmente habló con Enrique, lo encontró cambiado por los eventos de meses recientes. La vergüenza y confusión que habían marcado su cara durante el incidente del jarrón habían sido reemplazadas por una fuerza silenciosa que venía de conocer su valor independientemente de las opiniones de otros. Escuchó su explicación y disculpa con la gracia de alguien que había aprendido a perdonar sin olvidar, a extender misericordia sin entregar dignidad. Su padre, dijo Enrique cuidadosamente, nunca me ha visto como persona. Para él, yo era equipo que limpiaba su edificio, muebles que se movían y hablaban pero no tenían pensamientos dignos de consideración. No espero que eso cambie ahora.
incluso con prueba de mi inocencia. Sus palabras no cargaron amargura, solo la resignación de alguien que entendía su lugar en un mundo que lo valoraba por su función en lugar de su humanidad. Pero Miriam persistió, explicando no solo el remordimiento de su padre, sino su necesidad práctica de la expertise de Enrique. El edificio continuaba deteriorándose sin su conocimiento institucional, y el personal contratado para reemplazarlo carecía de su entendimiento de las peculiaridades y requerimientos de la estructura. Más importante, Leonardo enfrentó investigaciones financieras que escudriñarían cada aspecto de sus operaciones comerciales. Tener a Enrique regresando como más que un conserje, como alguien con autoridad real y respeto, demostraría a investigadores y clientes que Leonardo era serio sobre reconstruir confianza e integridad en su organización. La oferta que Miriam presentó fue sin precedentes en la experiencia de Enrique, director de operaciones del edificio, con autoridad sobre todo el personal de mantenimiento, un salario comparable a posiciones de gerencia media y un lugar en el proceso de toma de decisiones para políticas del edificio. Representaba no solo reivindicación, sino transformación, de trabajador invisible a líder visible, de chivo expiatorio culpado a consejero de confianza. Sin embargo, la respuesta de Enrique fue característicamente reflexiva, en lugar de inmediatamente agradecida. «Consideraré su oferta», dijo finalmente, «pero no porque necesite la aprobación o el dinero de su padre. Lo consideraré porque este edificio fue el trabajo de mi vida por casi 4 décadas, y creo que puedo ayudarlo a convertirse en algo mejor de lo que ha sido». Sus condiciones fueron simples. Tomás Restrepo debe enfrentar procesamiento por sus crímenes. Debe hacerse un reconocimiento público de la terminación injusta de Enrique, y todo el personal del edificio debe ser tratado con dignidad independientemente de su posición o trasfondo. El regreso de Enrique Martínez a la Torre Calderón 3 meses después se pareció más a una revolución silenciosa que a una simple recontracting. Leonardo había acordado todas las condiciones de Enrique, y los cambios fueron inmediatamente visibles para todos los que entraron al vestíbulo. Los pisos de mármol brillaron con vida renovada, los accesorios de latón reflejaron luz como espejos, y el aire mismo parecía más limpio y acogedor. Pero más significativos fueron los cambios en atmósfera y cultura que Enrique trajo a su nuevo rol. Las reuniones de personal, que una vez habían sido ejercicios de autoridad de arriba hacia abajo, se volvieron discusiones colaborativas, donde las observaciones de trabajadores de mantenimiento fueron valoradas junto con reportes de gerentes. Enrique instituyó programas de entrenamiento que enseñaron a todos los empleados sobre la historia y arquitectura del edificio, creando orgullo en su lugar de trabajo que se extendió mucho más allá de sueldos. Implementó medidas de eficiencia aprendidas de décadas de experiencia, reduciendo costos operacionales mientras mejoraba la calidad de servicio. Más importante, modeló un estilo de liderazgo basado en respeto en lugar de intimidación, visibilidad en lugar de jerarquía. Leonardo observó estos cambios con emociones que mezclaron gratitud con humildad. Su situación financiera se había estabilizado un poco, mientras los investigadores recuperaron porciones de los activos robados de Tomás, y mientras los clientes comenzaron a regresarle confianza a su organización reconstruida. El mercado de criptomonedas se había recuperado parcialmente, restaurando algunas de sus inversiones digitales, mientras su portafolio inmobiliario mostró signos de fuerza renovada. Aunque su patrimonio neto permaneció bien por debajo de sus picos previos, había aprendido a medir riqueza en diferentes términos: integridad, confianza y la lealtad de gente que eligió trabajar con él en lugar de para él. La relación entre Leonardo y Enrique evolucionó lenta pero profundamente. Lo que comenzó como corrección formal, gradualmente se volvió respeto genuino, mientras Leonardo descubrió que el hombre que había desechado como meros muebles poseía perspectivas sobre operaciones comerciales, manejo humano y resolución práctica de problemas que los programas de MBA nunca enseñaban. Las recomendaciones de Enrique salvaron miles de pesos en costos operacionales mientras mejoraron las condiciones laborales para todo el personal. Su atención cuidadosa al mantenimiento del edificio previno reparaciones costosas cazando problemas antes de que se volvieran crisis. Más personalmente,
Leonardo comenzó a entender cómo su privilegio lo había cegado a la humanidad de gente que lo servía. La dignidad silenciosa y liderazgo competente de Enrique forzaron a Leonardo a examinar sus propias suposiciones sobre clase, valor y visibilidad. El viejo conserje había poseído sabiduría y fuerza todo el tiempo, pero los prejuicios de Leonardo le habían impedido reconocer estas cualidades. La lección fue dolorosa pero necesaria, una humillación que enseñó a Leonardo a ver personas en lugar de funciones, individuos en lugar de categorías. La amistad que eventualmente se desarrolló entre ellos fue sin precedente en ambas sus experiencias. Leonardo nunca antes se había conectado personalmente con un empleado tan por debajo de su nivel social, mientras Enrique nunca había sido tratado como igual por alguien de la riqueza y poder de Leonardo. Sus conversaciones iban desde temas prácticos del edificio hasta discusiones filosóficas sobre justicia, dignidad y el significado de vivir exitosamente. La perspectiva de Enrique, formada por décadas de observación y reflexión, ofreció a Leonardo perspectivas que ningún consejo de directores podría proporcionar. Años después, mientras Enrique se acercaba a su 70º cumpleaños, la transformación de la Torre Calderón se erguía como testimonio del poder de ver a la gente claramente, en lugar de a través de la lente distorsionante de prejuicio y suposición. El edificio se había vuelto un modelo para cultura laboral humana, atrayendo inquilinos que valoraron liderazgo ético y responsabilidad social. Las innovaciones de Enrique en mantenimiento y operaciones habían sido estudiadas por compañías de administración de propiedades a través de la Ciudad de México, su revolución silenciosa, inspirando cambios en edificios por toda la ciudad. El jarrón que había comenzado todo nunca fue reemplazado. En su lugar, su pedestal vacío se volvió un memorial al peligro de juicios rápidos y la importancia de la verdad, un recordatorio de que las cosas hermosas podían ser destruidas por descuido, pero que la dignidad humana, una vez restaurada, demostró ser más durable que la porcelana. A veces Leonardo se paraba en la galería y recordaba la terrible mañana cuando su ceguera le había costado casi todo. No solo dinero, sino honor y el respeto del único empleado que verdaderamente entendía cómo cuidar lo que importaba. El día que Enrique finalmente decidió jubilarse, el personal y inquilinos del edificio se reunieron en el vestíbulo para una ceremonia en la que Leonardo había insistido a pesar de la preferencia de Enrique por despedidas silenciosas. El viejo conserje, ahora de 71 años y pelo plateado, se paró rodeado por gente cuyas vidas había tocado a través de liderazgo paciente y ejemplo silencioso. Su hija Rosa había volado desde Guadalajara con sus hijos, que finalmente entendieron por qué su abuelo era amado por gente que nunca habían conocido, en un edificio que nunca habían visto. El discurso de Leonardo fue breve pero sincero, reconociendo no solo las contribuciones profesionales de Enrique, sino su rol en enseñar a otros sobre dignidad, respeto y el valor de ver a la gente claramente. Este edificio ha sido muchas cosas a través de las décadas, dijo Leonardo, su voz cargando por el vestíbulo de mármol. Ha albergado millones de pesos en transacciones, fortunas de criptomonedas, imperios inmobiliarios y portafolios de inversión. Pero su mayor tesoro siempre fue el hombre que lo cuidó con tal devoción que se volvió su alma. La respuesta de Enrique fue característicamente humilde, agradeciendo a sus colegas y expresando esperanza de que el edificio continuaría siendo un lugar donde todas las personas fueran valoradas independientemente de su posición o trasfondo. Habló de la alegría que había encontrado en trabajo que importaba, en mantener algo hermoso y funcional que servía a las necesidades de otros. Sus palabras cargaron la sabiduría de alguien que había aprendido que el verdadero éxito se medía no en pesos o activos, sino en el impacto positivo que una persona podía tener en las vidas de otros. La recepción que siguió llenó la galería donde el jarrón una vez había estado, su espacio ahora ocupado por fotografías mostrando la historia del edificio y la mucha gente que había contribuido a su operación a través de las décadas. La imagen de Enrique apareció en varias fotos, ya no invisible sino reconocido como integral a la historia de la Torre Calderón. Niños que habían visitado el edificio a través de los años lo recordaron con afecto,
mientras adultos que habían trabajado ahí hablaron de lecciones aprendidas de su ejemplo. Mientras la celebración continuó hasta la noche, Enrique se encontró parado una vez más en el cuarto de almacenamiento del sótano del edificio, donde había descubierto la evidencia que cambió todo. El equipo de seguridad viejo aún zumbaba silenciosamente en su rincón, sus cintas magnéticas girando su registro infinito del tiempo, pasando por espacios familiares. Alguien había instalado una placa cerca de la puerta leyendo «El Archivo Martínez», honrando la memoria institucional que Enrique había encarnado por 4 décadas. Miriam se le unió ahí, cargando 2 tazas de café de la recepción de arriba. A los 43 años, ahora dirigía la compañía de su padre con un estilo de liderazgo aprendido, en parte del ejemplo de Enrique, colaborativo en lugar de autoritario, atento a detalles que otros podrían perder, respetuoso de la contribución de cada persona, independientemente de su título o trasfondo. Su fondo de cobertura se había recuperado de las caídas del mercado y ahora se enfocaba en inversiones sostenibles que consideraron impacto social junto con retornos financieros. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó asentándose junto a él en una caja de mantenimiento vieja. ¿Los años cuando nadie te veía, cuando tus contribuciones no fueron reconocidas? Era una pregunta que había querido hacer por meses, parte de su propio proceso de entender cómo tanta sabiduría y dignidad podía permanecer oculta a plena vista por tanto tiempo. Enrique consideró su pregunta con la reflexión que marcaba todas sus respuestas a temas difíciles. «El lamento es un lujo que nunca aprendí a costear», dijo finalmente. «Esos años me enseñaron quién era cuando nadie estaba mirando, cómo encontrar significado en trabajo que otros consideraban insignificante. Me mostraron que la dignidad viene de adentro, no del reconocimiento externo. Sin esos años de invisibilidad, no habría estado listo para la visibilidad que siguió». Su respuesta cargó la sabiduría duramente ganada de alguien que había aprendido que el carácter se forjaba en la oscuridad y se probaba por el reconocimiento, que la verdadera fuerza venía de servir a otros sin expectativa de reconocimiento. Los años de limpiar pisos y mantener equipo en silencio lo habían preparado para liderazgo de maneras que ningún entrenamiento gerencial podría replicar. Su autoridad venía no de título o salario, sino de compromiso, demostrado con excelencia y cuidado por otros. Mientras se sentaron en silencio cómodo, rodeados por los sonidos mecánicos de un edificio en descanso, Miriam entendió que la historia de Enrique era realmente sobre la incontable gente invisible que hace posible la civilización, los conserjes y porteros, los guardias de seguridad y trabajadores de mantenimiento, los empleados de servicio que mantienen el mundo funcionando mientras otros reciben crédito por sus logros. Sus contribuciones raramente fueron celebradas, su sabiduría raramente consultada, su dignidad a menudo cuestionada por aquellos que deberían haber estado agradecidos por su servicio. El capítulo final de la carrera de Enrique había durado 7 años, pero su impacto perduraría mucho más allá de su jubilación. La gente joven que había mentorado ahora llevaba sus principios a otros edificios y organizaciones, esparciendo su filosofía de liderazgo respetuoso y cuidado atento. Las innovaciones operacionales que había desarrollado se volvieron prácticas estándar a través de la industria de administración de propiedades, mejorando condiciones laborales para miles de empleados de servicio. Más importante, su ejemplo había cambiado cómo la gente pensó sobre valor y mérito, visibilidad y reconocimiento, la relación entre posición social y dignidad humana. Leonardo, ahora de 72 años y gradualmente transfiriendo responsabilidades comerciales a Miriam, a menudo hablaba de Enrique como la persona que le había enseñado a ver claramente después de décadas de ceguera, inducida por privilegio y suposición. Su amistad había enriquecido ambas sus vidas de maneras inesperadas, probando que las conexiones entre personas podían trascender límites de clase y trasfondo cuando el respeto mutuo reemplazó el prejuicio. La riqueza del millonario había sido medida en pesos y activos, pero la influencia de Enrique se medía en corazones cambiados y perspectivas transformadas. La noche de la fiesta de jubilación de Enrique, mientras los últimos invitados se fueron y el edificio se asentó en quietud, Leonardo caminó por espacios que Enrique había mantenido por casi 4 décadas. Cada superficie llevaba la marca de cuidado que iba más allá del deber,
atención que transformaba limpieza rutinaria en actos de preservación y respeto. El edificio continuaría funcionando bajo los sucesores entrenados de Enrique, pero nunca más albergaría la combinación particular de sabiduría, dedicación y fuerza silenciosa que Enrique Martínez había traído a su trabajo. En los meses que siguieron, Enrique dividió su tiempo entre su modesto departamento en Doctores y trabajo voluntario con organizaciones que apoyaron familias inmigrantes y gente trabajadora luchando por encontrar dignidad en una economía que a menudo los valoraba solo por su labor. Enseñó español como segundo idioma en el centro comunitario, compartiendo su propio viaje de trabajador invisible a líder respetado como aliento para otros enfrentando desafíos similares. Su historia se volvió leyenda en su comunidad, prueba de que la dignidad paciente y atención cuidadosa a la excelencia podían eventualmente superar prejuicio y negligencia. Las cartas que llegaron a su departamento vinieron de fuentes inesperadas, antiguos inquilinos de la Torre Calderón que recordaron su amabilidad, líderes comerciales que habían implementado sus métodos operacionales, gente joven que había sido inspirada por su ejemplo a seguir carreras en administración de edificios y operaciones de instalaciones. Cada carta reforzó la verdad que Enrique siempre había sabido pero raramente expresado, que el trabajo realizado con amor y atención crea valor mucho más allá de su función inmediata, que tratar a otros con respeto independientemente de su posición enriquece a todos los involucrados. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino de una fuente inesperada. El Departamento de Edificios de la Ciudad de México anunció la creación del Premio Enrique Martínez a la Excelencia en Administración de Instalaciones, reconociendo profesionales de mantenimiento de edificios que demostraron dedicación excepcional, innovación y liderazgo en su campo. El premio sería presentado anualmente a alguien que encarnó los principios de Enrique de servicio respetuoso, atención cuidadosa al detalle y compromiso con hacer su lugar de trabajo mejor para todos los que entraran. La primera ceremonia de premios tuvo lugar en el salón de baile de un hotel de Polanco, atendida por administradores de propiedades, dueños de edificios y profesionales de mantenimiento de toda la Ciudad de México. Enrique se sentó en la mesa principal, aún incómodo con reconocimiento formal, pero entendiendo que su historia se había vuelto más grande que su experiencia personal. Representaba esperanza para miles de trabajadores que permanecían invisibles en sus propios edificios, que limpiaban oficinas y mantenían sistemas mientras soñaban con algún día ser vistos como más que solo parte de la infraestructura. Mientras Enrique aceptó el premio que llevaba su nombre, pensó en María, su difunta esposa, que le había advertido sobre la gente rica para la que trabajaba, pero nunca había vivido para verlo triunfar sobre su ceguera. Pensó en su hija Rosa, que lo había protegido durante sus horas más oscuras, y en sus nietos en Guadalajara, que ahora entendían que la fuerza silenciosa de su abuelo había logrado algo extraordinario. Más que nada, pensó en los jóvenes trabajadores de mantenimiento en la audiencia, viéndose quizás por primera vez no como muebles invisibles, sino como profesionales esenciales, cuyas contribuciones importaron. La ceremonia de premios generó atención mediática que Enrique encontró tanto gratificante como desconcertante. Los periódicos publicaron artículos sobre su historia, enfocándose en la reversión dramática de despido injusto a liderazgo respetado. Los programas de noticias televisivos usaron su experiencia para explorar temas más amplios sobre clase, dignidad y el trato de trabajadores de servicio en la América corporativa. Las revistas comerciales analizaron sus innovaciones en administración de edificios, mientras las redes sociales convirtieron su historia en símbolo de resistencia y reivindicación. Sin embargo, a través de toda la publicidad, Enrique permaneció fundamentalmente sin cambiar, humilde, reflexivo y enfocado en asuntos prácticos en lugar de significado simbólico. Cuando los reporteros le preguntaron qué esperaba que la gente aprendiera de su experiencia, su respuesta fue característicamente simple. Vean a la gente a su alrededor. Realmente, véanlos. Todos tienen algo valioso que ofrecer si se toman el tiempo de notar. Esa filosofía continuó guiando a Enrique mientras entró en sus 70s, dividiendo su tiempo entre trabajo voluntario
y consultoría ocasional para compañías de administración de propiedades buscando implementar sus métodos. Su reputación en la industria había crecido al punto donde dueños de edificios específicamente pedían su consejo en todo, desde eficiencia operacional hasta administración de personal. Jóvenes gerentes de instalaciones lo buscaron como mentor, aprendiendo no solo habilidades técnicas, sino la sabiduría más profunda de liderar a través del respeto en lugar de autoridad. La transformación de la Torre Calderón bajo el liderazgo de Enrique había sido documentada en estudios de caso usados por escuelas de negocios y programas de entrenamiento gerencial. Los estudiantes aprendieron sobre el poder del liderazgo inclusivo, el valor del conocimiento institucional y el peligro de hacer suposiciones basadas en posición social en lugar de mérito individual. Enrique ocasionalmente hablaba en estos programas, compartiendo sus perspectivas con futuros líderes comerciales que darían forma a culturas laborales en edificios por todo el país. Pero igualmente importantes fueron las transformaciones más pequeñas, más personales que continuaron expandiéndose hacia afuera del ejemplo de Enrique. Trabajadores de mantenimiento en otros edificios comenzaron a afirmar su expertise profesional más confiadamente, sabiendo que su conocimiento y experiencia tuvieron valor más allá de sus tareas inmediatas. Administradores de edificios comenzaron a poner más atención a las perspectivas de su personal de servicio, reconociendo que la gente que trabajaba cercanamente con sistemas de edificios a menudo entendía problemas y soluciones que escaparon la atención gerencial. Leonardo, mientras tanto, había reconstruido su imperio financiero sobre una fundación de prácticas éticas y liderazgo respetuoso, aprendidos del ejemplo de Enrique. Su estrategia de inversión ahora se enfocó en compañías que demostraron trato justo de trabajadores y prácticas comerciales sostenibles. El Grupo Calderón se había vuelto conocido en círculos financieros no solo por retornos rentables, sino por operaciones con principios que consideraron el impacto humano de decisiones comerciales. Esta reputación atrajo clientes que valoraron integridad junto con rendimiento, creando una ventaja competitiva que el esquema de malversación de Tomás Restrepo nunca podría haber logrado. La relación entre Leonardo y Enrique se profundizó a través de los años, evolucionando de empleador y empleado a amistad genuina, construida sobre respeto mutuo y experiencias compartidas. Se reunían regularmente para almorzar en un pequeño restaurante cerca del edificio, discutiendo todo desde eventos actuales hasta filosofía, estrategia comercial, hasta recuerdos personales. Estas conversaciones enriquecieron ambas sus vidas, proporcionando a Leonardo perspectivas que nunca había encontrado en salas de juntas y ofreciendo a Enrique perspectivas sobre los desafíos complejos de dirigir una empresa mayor. Su amistad también sirvió como modelo para otras relaciones dentro del edificio, rompiendo barreras entre administración y personal de servicio que habían existido por décadas. Las reuniones regulares de personal ahora incluyeron representantes de todos los niveles de la organización, asegurando que las mejoras operacionales consideraran perspectivas de todos los que trabajaban en el edificio. Los picnics anuales de la empresa y fiestas navideñas se volvieron celebraciones comunitarias genuinas, donde conserjes y ejecutivos socializaron como iguales, sus niños jugando juntos, mientras los padres discutieron preocupaciones compartidas sobre educación, salud y planes de jubilación. El edificio mismo se había vuelto destino para ejecutivos y administradores de propiedades que querían ver las innovaciones de Enrique en acción. Los tours destacaron no solo mejoras técnicas, sistemas eficientes de energía, programas de mantenimiento predictivo, protocolos de limpieza avanzados, sino los cambios culturales que habían transformado la atmósfera del lugar de trabajo. Los visitantes observaron cómo miembros del personal en todos los niveles contribuyeron ideas y tomaron propiedad de su ambiente de trabajo, creando un nivel de compromiso y orgullo que se tradujo directamente a excelencia operacional. La influencia de Enrique se extendió más allá de la Torre Calderón, a través del programa de mentoría que estableció para jóvenes profesionales de mantenimiento a través de la Ciudad de México. El programa emparejó trabajadores experimentados con recién llegados a la industria, proporcionando entrenamiento técnico
junto con desarrollo profesional y orientación de carrera. Enrique insistió que el programa incluyera discusiones sobre dignidad, respeto y autodefensa, enseñando a participantes que su trabajo era valioso y sus voces merecían ser escuchadas. Muchos de los graduados del programa siguieron a posiciones de liderazgo en administración de propiedades, operaciones de instalaciones e incluso propiedad de edificios, llevando consigo los principios que Enrique había enseñado sobre ver a la gente claramente y valorar contribuciones basadas en mérito en lugar de posición social. Algunos comenzaron sus propias compañías de mantenimiento construidas sobre fundaciones de salarios justos, desarrollo profesional y trato respetuoso de empleados. Otros se volvieron defensores dentro de sus organizaciones para mejores condiciones laborales y reconocimiento de contribuciones del personal de servicio. El impacto de la historia de Enrique alcanzó mucho más allá de la industria de administración de edificios, inspirando transformaciones similares en hospitales, escuelas, hoteles y otras instituciones que dependieron de trabajadores de servicio para mantener sus operaciones. Departamentos de recursos humanos comenzaron a implementar programas de entrenamiento sobre sesgo inconsciente y la importancia de reconocer las contribuciones de todos los empleados. Sindicatos laborales usaron la experiencia de Enrique como ejemplo de cómo los trabajadores podían aprovechar su expertise y conocimiento institucional para avanzar sus carreras y mejorar sus condiciones laborales. Instituciones educativas incorporaron la historia de Enrique en currículum sobre liderazgo, ética y diversidad en el lugar de trabajo. Escuelas de negocios usaron su experiencia como estudio de caso en comportamiento organizacional, examinando cómo las suposiciones sobre clase y posición podían cegar a gerentes a recursos valiosos dentro de sus propias organizaciones. Preparatorias y colegios comunitarios incluyeron su historia en programas diseñados para construir la confianza en sí mismos y aspiraciones profesionales de estudiantes, independientemente de sus trayectorias de carrera deseadas. Mientras Enrique entró en sus mediados 70s, comenzó a considerar su legado más deliberadamente, pensando sobre cómo asegurar que los cambios que había inspirado continuarían mucho después de su involucramiento directo terminara. Trabajó con Miriam para establecer el Instituto Martínez para la Dignidad en el lugar de trabajo, una organización sin fines de lucro dedicada a promover el trato respetuoso de trabajadores de servicio y reconocer sus contribuciones profesionales. El instituto proporcionaría entrenamiento, defensa y apoyo de investigación para iniciativas que mejoraron condiciones laborales y oportunidades de carrera para profesionales de mantenimiento, seguridad y otros servicios. El primer proyecto mayor del instituto fue un estudio comprensivo de prácticas de administración de edificios a través de la Ciudad de México, examinando cómo diferentes organizaciones se acercaron al desarrollo personal, reconocimiento y empoderamiento. La investigación reveló variaciones amplias en el trato de trabajadores de servicio, desde compañías que aún los veían como invisibles y reemplazables, hasta organizaciones progresivas que habían abrazado modelos de liderazgo inclusivo. Las recomendaciones del estudio se volvieron pautas adoptadas por asociaciones de administración de propiedades e incorporadas en programas de certificación para profesionales de operaciones de edificios. Enrique también comenzó a trabajar en sus memorias, un proyecto que había inicialmente resistido, pero eventualmente abrazó como manera de compartir lecciones aprendidas de su viaje único. El libro cronicaría no solo su experiencia personal, sino los temas más amplios de dignidad, respeto y el poder de ver a la gente claramente que su historia representó. Esperaba que inspiraría a otros trabajadores que se sintieron invisibles en sus organizaciones y alentaría a gerentes a examinar sus propias suposiciones sobre la gente que los servía. El proceso de escritura resultó terapéutico para Enrique, permitiéndole reflexionar sobre el arco de su carrera y el significado de los cambios que había experimentado e inspirado. Escribió sobre el dolor de ser falsamente acusado y despedido, pero también sobre la satisfacción de reivindicación y reconocimiento. Describió la soledad de décadas pasadas sin ser visto y oído, balanceada por la alegría de finalmente ser valorado por su inteligencia y contribuciones. Más importante,
exploró las lecciones sobre naturaleza humana, justicia social y la posibilidad de transformación que su experiencia le había enseñado. La publicación de las memorias generó interés renovado en la historia de Enrique y provocó conversaciones sobre igualdad en el lugar de trabajo, reconocimiento y el trato de trabajadores de servicio en ambientes corporativos. Clubes de lectura discutieron las implicaciones éticas de su experiencia, mientras grupos comerciales lo usaron como punto de partida para examinar sus propias culturas organizacionales. Las ganancias de las ventas del libro fueron para apoyar los programas del Instituto Martínez, asegurando que el legado de Enrique continuaría creando cambio positivo para trabajadores enfrentando desafíos similares. Mientras se acercó su 75º cumpleaños, Enrique recibió una invitación que lo sorprendió y deleitó. El alcalde de la Ciudad de México pidió su presencia en una ceremonia reconociendo contribuciones sobresalientes al desarrollo de fuerza laboral y vitalidad económica de la ciudad. El evento honraría individuos que habían hecho impactos significativos en mejorar condiciones laborales, crear oportunidades para avance y fomentar culturas laborales respetuosas a través de los 16 alcaldías. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes, atendida por líderes laborales, ejecutivos corporativos, funcionarios electos y representantes de organizaciones de defensa de trabajadores. Enrique se sentó entre homenajeados que incluyeron organizadores sindicales, ejecutivos corporativos, directores sin fines de lucro y funcionarios gubernamentales. Un grupo diverso unido por su compromiso de crear mejores oportunidades para gente trabajadora. Cuando su nombre fue llamado, la ovación de pie duró varios minutos, reflejando el reconocimiento extendido que su historia había logrado a través de la ciudad. La citación del alcalde elogió a Enrique no solo por sus innovaciones profesionales, sino por su rol en cambiar cómo la sociedad veía y valoraba a trabajadores de servicio. Reconoció su transformación de conserje invisible a líder respetado como ejemplo del potencial que existe dentro de cada persona, independientemente de su posición actual o estatus social. La citación concluyó reconociendo su trabajo continuo a través del Instituto Martínez como contribución duradera a la equidad en el lugar de trabajo y dignidad humana. En su discurso de aceptación, Enrique reflexionó sobre el viaje que lo había traído a este momento de reconocimiento. Habló de María, su difunta esposa, cuya sabiduría sobre empleadores ricos había probado ser profética, pero cuya fe en su dignidad inherente lo había sostenido a través de los períodos más oscuros. Reconoció a Rosa, su hija, cuya protección durante su crisis había proporcionado la fundación para su triunfo eventual. Agradeció a Leonardo y Miriam Calderón por tener el coraje de admitir sus errores y la sabiduría de abrazar cambio significativo. Pero más elocuentemente, Enrique habló sobre los miles de trabajadores de mantenimiento, guardias de seguridad, personal de limpieza y otros profesionales de servicio que continuaron laborando en invisibilidad, sus contribuciones no reconocidas y sus voces no escuchadas. Dedicó el honor a ellos, expresando esperanza de que su historia inspiraría a otros a ver a estos trabajadores esenciales claramente y a valorar su humanidad junto con su función. Sus palabras resonaron a través del auditorio lleno, trayendo a muchos oyentes a lágrimas y generando aplauso sostenido. Siguiendo la ceremonia, Enrique regresó a la Torre Calderón para una celebración silenciosa con colegas actuales y anteriores. El vestíbulo de mármol del edificio había sido decorado con fotografías cronicando su carrera, desde fotos tempranas mostrándolo como joven trabajador de mantenimiento hasta imágenes recientes de él consultando con equipos de administración de edificios por la ciudad. Miembros del personal de todos los niveles de la organización asistieron, compartiendo historias sobre cómo el liderazgo y ejemplo de Enrique habían influenciado sus propias carreras y perspectivas. Leonardo, ahora acercándose a los 80, pero aún activo en el negocio familiar, ofreció comentarios que capturaron el cambio profundo que Enrique había traído a su organización y su entendimiento del valor humano. Hace 40 años, dijo Leonardo, solo veía un conserje cuando miraba a Enrique Martínez. Veía uniforme y equipo, función en lugar de persona, servicio en lugar de sabiduría.
Mi ceguera nos costó caro a ambos. A él su dignidad, y a mí el beneficio de sus perspectivas por demasiados años. Pero la fuerza y paciencia de Enrique eventualmente superaron mi prejuicio, enseñándome que el verdadero liderazgo significa ver a la gente claramente y valorar sus contribuciones independientemente de su posición. Miriam siguió con su propio tributo, describiendo cómo el ejemplo de Enrique había formado su aproximación al liderazgo comercial y manejo humano. Bajo su dirección, el Grupo Calderón se había vuelto modelo para prácticas comerciales éticas, atrayendo clientes y empleados que valoraron integridad y respeto junto con rendimiento financiero. El éxito de la empresa demostró que hacer negocios de la manera correcta, tratar a la gente con dignidad, reconocer contribuciones justamente, crear culturas inclusivas, no era solo moralmente correcto, sino económicamente ventajoso. Mientras la noche concluyó, Enrique se encontró una vez más en el cuarto de almacenamiento del sótano, donde había descubierto la evidencia que cambió todo. El equipo de seguridad viejo finalmente había sido retirado, reemplazado por sistemas digitales modernos, pero el cuarto permaneció como memorial al poder de memoria institucional y observación cuidadosa. Una nueva placa honró no solo el descubrimiento de Enrique, sino el principio que representó, que la verdad tiene manera de emerger de rincones olvidados cuando gente paciente mira lo suficientemente cuidadoso para encontrarla. Parado en ese espacio familiar, rodeado por colegas que se habían vuelto amigos y rodeado por los sonidos mecánicos de un edificio que había servido por 44 años, Enrique sintió una profunda sensación de finalización. Su viaje de conserje invisible a líder reconocido estaba terminando, pero los cambios que había inspirado continuarían mucho después de que su involucramiento directo terminara. El Instituto Martínez continuaría su trabajo, programas de entrenamiento esparcirían sus principios, y más importante, gente que había aprendido a ver claramente enseñaría a otros a hacer lo mismo. La entrada final en las memorias de Enrique, escrita en su 76º cumpleaños, reflexionó sobre los giros inesperados que su vida había tomado y las lecciones aprendidas en el camino. Escribió sobre el dolor de ser mal juzgado y la alegría de reivindicación, la soledad de invisibilidad y la responsabilidad de reconocimiento, la satisfacción de trabajo bien hecho y la realización de hacer una diferencia positiva en las vidas de otros. Pero sobre todo, escribió sobre la verdad fundamental que su experiencia le había enseñado, que cada persona posee dignidad y valor que trasciende su posición social, y que reconocer esta verdad enriquece a todos los involucrados. Nunca fui solo un conserje, concluyó Enrique sus memorias, aunque ser conserje nunca fue solo nada. Era un ser humano que trabajó limpiando pisos para vivir, que mantuvo espacios hermosos porque entendía que la belleza requiere cuidado, que sirvió a otros porque el servicio realizado con amor crea valor que se extiende mucho más allá de su propósito inmediato. Mi historia no es única, excepto en su reconocimiento. Hay miles de Enrique Martínez trabajando en edificios por esta ciudad, sus contribuciones sin notar, su sabiduría sin aprovechar, su dignidad sin reconocer. Espero que mi experiencia aliente a otros a ver a estos trabajadores esenciales claramente, a valorar su humanidad junto con su función y a entender que tratar a la gente con respeto, independientemente de su posición, crea mejores lugares de trabajo y un mundo mejor para todos. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido invisible mientras eras el que mantenía todo unido? ¿Has limpiado pisos que otros pisaron sin verte, mantenido sistemas que funcionaron tan bien que nadie notó tu contribución, resuelto problemas que otros crearon sin recibir crédito por tus soluciones? Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Tu sabiduría importa, tu experiencia tiene valor y tu dignidad merece reconocimiento independientemente de tu título de trabajo o el tamaño de tu sueldo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor deja un like y suscríbete para que llegue a alguien más que necesita escuchar que sus contribuciones silenciosas hacen del mundo un lugar mejor. Compártela con alguien que trabaja detrás de escena, que mantiene las cosas funcionando suavemente mientras otros toman crédito, que mantiene los espacios donde pasan cosas importantes. Para más historias que celebran la dignidad de gente pasada por alto y el poder de la verdad paciente,
Checa el link del podcast en la descripción. Gracias por caminar con nosotros a través del viaje de Enrique de conserje invisible a líder visible, de chivo expiatorio a consejero respetado, de los márgenes de las historias de otros al centro de la suya. Recuerda, no necesitas un traje caro para tener dignidad, no necesitas una oficina en esquina para poseer sabiduría, y no necesitas reconocimiento de otros para conocer tu valor. A veces, la persona más importante en el edificio es la que tiene manos gastadas y voz silenciosa que ve todo, recuerda todo y cuida todo con la devoción de alguien que entiende que pequeños actos de servicio, realizados con amor, pueden cambiar el mundo un piso de mármol a la vez. Nos vemos en la próxima historia.